cómo se improvisa un género que no se basa en el chiste rápido, sino en un pavor que crece lentamente, como una mancha de humedad en la pared. El horror cósmico, ese terror a lo que no podemos comprender, exige un conjunto de herramientas completamente diferente. Hoy vamos a desarmar ese mecanismo del miedo, pieza por pieza, para poder llevarlo a escena. Para meternos de lleno en este universo, vamos a seguir una ruta muy clara. Empezaremos por los cimientos, la filosofía que lo sostiene todo. Luego les daremos vida a sus habitantes, los investigadores que, ojo, no son héroes. Exploraremos qué los impulsa hacia la locura, aprenderemos a tejer el misterio en equipo y finalmente vamos a dominar el arte de poner en escena eso que, dicen, no puede ser nombrado. ¡Arranquemos! Bien. Primera parte, la filosofía del miedo. Porque antes de poder interpretar el pavor, hay que entender de dónde viene. Y no es el susto de un fantasma que salta de un armario. Es una sensación mucho más profunda que tiene que ver con nuestro verdadero lugar en el cosmos. Y acá está la clave de todo, directo de la mente de H.P. Lovecraft. La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo. Y el miedo más fuerte es a lo desconocido. Eso para un improvisador es fundamental. Nuestro trabajo no es mostrar al monstruo, sino jugar con su sombra, con lo que no se ve, con la pregunta que queda flotando en el aire. Y acá nos metemos en el corazón de la filosofía, el cosmicismo. O sea, la idea de que la realidad que conocemos es solo una capa finita de pintura sobre algo infinito y aterrador. El conflicto central que vamos a improvisar no es el bien contra el mal, no, es el conocimiento contra la cordura. Cuanto más descubre un personaje sobre la verdad del universo, más se quiebra su mente. Miren la diferencia. A la izquierda, el horror de siempre. Un monstruo que invade nuestro mundo, un enemigo que se puede entender y, con suerte, combatir. A la derecha, el horror cósmico. Nos damos cuenta de que el monstruo siempre estuvo acá, que nuestro mundo es la intrusión. Para quien improvisa, esto lo cambia todo. No se juega para ganar, se juega para revelar una verdad terrible, aunque nos cueste la razón. Y bueno, ¿quiénes son los valientes o los necios que se atreven a asomarse a ese abismo? Pasemos a la segunda parte, los investigadores. Hay que olvidarse del héroe clásico. Acá vamos a construir personajes cuya mayor virtud será, irónicamente, su propia perdición. Su competencia es su perdición. Esta es la tragedia del investigador. Pensemos en un académico brillante, cuya sed de saber lo lleva a traducir un texto prohibido. O en una periodista tan tenaz que sigue una pista que todos los demás abandonaron por miedo. Su intelecto, su curiosidad, su profesionalismo son las mismas herramientas que cavarán su propia tumba. Esta tabla es básicamente una guía de actuación. Al crear un personaje, la pregunta clave es ¿cuál es su meta? No es vencer al mal, es entender el misterio. Y su fortaleza no es la fuerza bruta, es su intelecto. Pero lo más importante, su defecto fatal, es esa misma necesidad de saber. Esto va a guiar cada decisión que tomemos en escena. Pensemos en estas profesiones como un kit de herramientas para la impro. Si se elige ser un académico, las escenas van a girar en torno a bibliotecas, textos antiguos, intentos de racionalizar lo irracional. Si se es detective, se buscarán pistas, se interrogará gente. La profesión no es solo un dato de color, es la principal oferta que se le hace al resto del elenco sobre cómo se va a jugar el misterio. Y ahora sí nos metemos en la maquinaria que mueve toda esta pesadilla. Tercera parte, el motor de la locura. Acá es donde el horror se manifiesta en nuestros personajes y vamos a aprender a interpretar el costo de saber demasiado, el desmoronamiento de la mente. Esta es la pregunta, ¿no? ¿Cómo se interpreta ese costo sin caer en el cliché del loco que grita y se tira del pelo? El desafío es encontrar la verdad dramática de una mente que se fractura bajo el peso de una realidad que no puede procesar. Y es fundamental entender esto. No estamos interpretando una locura de manual, estamos interpretando el colapso de una visión del mundo. Es como si toda la vida te hubieran dicho que 2 más 2 es 4 y de repente descubres que el universo funciona con unas matemáticas que tu cerebro ni siquiera puede empezar a concebir. Perder la cordura es simplemente el precio que se paga por ver la verdad.
Para que esta caída sea creíble, podemos usar este mapa de 3 fases. Primero, una reacción involuntaria, algo pequeño. Un personaje ve algo raro y se le cae la taza de las manos, o le empieza a temblar un párpado. Después, el episodio, una pérdida de control temporal, un ataque de pánico, un momento de amnesia. Y finalmente la fobia, la locura se instala. El personaje desarrolla un miedo permanente que va a condicionar todo lo que haga de ahí en más. Es una escalera, no un precipicio. Pero claro, un personaje no se vuelve loco en una burbuja. La historia la construimos entre todos, y como no hay guión, todo el elenco tiene que funcionar como un solo narrador. En esta cuarta parte vamos a ver técnicas para tejer ese misterio juntos, en vivo. La estructura clave es la que llamamos piel de cebolla. Empezamos con algo normal, casi aburrido, una herencia, una persona desaparecida, y a medida que investigamos vamos quitando capas. Y cada capa es un poquito más extraña que la anterior, hasta que en el centro encontramos esa verdad cósmica imposible de describir. Esto garantiza ese ritmo de combustión lenta que genera el verdadero pavor. Como equipo, es súper útil tener esta progresión en la cabeza. El primer acto de nuestra impro debería establecer ese gancho mundano. El segundo acto introduce la anomalía, donde las reglas de la física empiezan a doblarse un poco. Y el tercer acto es la confrontación con el horror cósmico. Seguir esta estructura como grupo asegura que la tensión se construya de forma coherente. Y acaban 3 herramientas súper prácticas para usar en el momento. La regla de las 3 pistas. Evita que la historia se trabe. Como grupo, nos aseguramos de que cualquier información clave llegue por 3 caminos distintos. Las pistas flotantes nos dejan manejar el ritmo. Cualquiera puede soltar una pista para acelerar la acción. Y fallar hacia adelante es genial. Si un personaje intenta algo y falla, la historia no se detiene. Igual se revela algo de información, pero con un costo. Se suman complicaciones, no callejones sin salida. Bien, ya hablamos de la mente, de la historia. Ahora vamos al cuerpo, al escenario, a lo físico. Quinta y última parte, la puesta en escena. ¿Cómo creamos ese pavor? ¿Cómo sugerimos un horror tan grande que no se puede mostrar, solo intuir? Hay que olvidarse de intentar hacer de monstruo. El verdadero terror se crea con la atmósfera. Usemos el cuerpo para sugerir inestabilidad. Juguemos con las luces y las sombras del escenario. Prioricemos la tensión y los movimientos lentos por sobre la acción frenética. Y sobre todo, abracemos el poder del silencio. Créanme, estas técnicas físicas son mucho más efectivas. Y esta cita nos da una de las herramientas más potentes y a menudo más olvidadas en la impro: el silencio. En una comedia, el silencio puede ser incómodo. En el horror cósmico, un silencio cargado y aterrador es oro puro. Le da espacio a la imaginación del público para que rellene los huecos con sus peores miedos. A veces, la línea más aterradora que se puede decir es ninguna. Así que recordemos siempre el objetivo final. No es ganar, no es resolver el caso, es retratar la hermosa e inevitable tragedia de una mente humana que se asoma al abismo. El final de la historia no es una solución, es el sacrificio de nuestro personaje en el altar del conocimiento. Con todas estas herramientas en la mano, la única pregunta que queda es: ¿estamos listos para interpretar una hermosa tragedia?